Si hiciste clic porque quieres entender cómo un hombre que predicaba paz terminó muriendo en una emboscada que ni siquiera era para él, quédate, porque la respuesta está en una cadena de decisiones pequeñas, en una ciudad equivocada, y en un trayecto que, según quienes estaban ahí, se podía haber evitado. Esa madrugada, Facundo Cabral no parecía un hombre en peligro. Era un cantautor de voz tranquila, de mirada cansada y palabras que sonaban a despedida incluso cuando hablaban de esperanza. No viajaba con guardaespaldas, no tenía una vida de excesos, no arrastraba escándalos, ni se le conocía enemistad con nadie. Y sin embargo, en unas horas, su nombre se convertiría en titular continental. Lo que hace esta historia particularmente cruel es que no empieza con una amenaza, ni con una persecución, ni con una vida al límite. Empieza con un itinerario, con una agenda, con un coche. Facundo estaba en Guatemala como parte de una gira. Había cantado, había hablado con el público, había cumplido. Como tantas noches. Era el tipo de artista que no necesitaba grandes montajes para sostener un escenario, le bastaba la palabra. Pero esa misma normalidad fue la trampa. Porque cuando todo parece rutinario, uno baja la guardia, y en ciertos lugares del mundo, bajar la guardia no se paga con un susto, se paga con una vida. En las horas previas al final, no hubo señales claras para el espectador externo. No hubo un "se viene algo". No hubo una alerta oficial. Hubo, según versiones, un consejo, cambiar planes, modificar el trayecto, evitar moverse como estaba previsto. Y ahí entra el detalle que define el título de esta historia. Facundo no quiso alterar su rutina. No aceptó moverse como si estuviera huyendo. No quiso convertir su viaje en una escena paranoica. Subió a ese coche. Y ese gesto, que en cualquier ciudad del mundo sería insignificante, aquí se convirtió en sentencia. La madrugada en Ciudad de Guatemala tenía el silencio típico de las horas donde la ciudad parece dormida pero nunca del todo. La ruta hacia el aeropuerto no era larga, era el tipo de trayecto que se hace casi en automático, salir del hotel, tomar una avenida principal, avanzar hacia la terminal, llegar a tiempo. Facundo iba rumbo al Aeropuerto Internacional La Aurora para continuar su gira, y lo hacía con la tranquilidad de alguien que no cree estar dentro de ninguna guerra. En el asiento delantero iba el conductor. Un empresario ligado a la organización de los conciertos y a la logística del viaje. Facundo iba detrás, como pasajero. Y este detalle, que después se volvería central, no era un capricho. Era normal que un promotor se hiciera cargo del traslado del artista, que lo llevara personalmente para asegurar horarios, conexiones, vuelos. Una normalidad que, a veces, esconde riesgos que nadie ve hasta que ya es tarde. En algún punto del camino, en el Boulevard Liberación, la carretera dejó de ser carretera y se convirtió en escenario. No un escenario musical. Uno de esos escenarios donde todo ocurre en segundos y luego se reconstruye durante años con fragmentos, versiones y silencios. Varios vehículos cerraron el paso. Hubo disparos. Muchos. La violencia fue rápida y directa, como si el objetivo estuviera decidido desde antes. No fue un robo improvisado. No fue un susto para asustar. Fue un ataque con intención. Y en medio de ese ataque, Facundo Cabral, el hombre que escribió canciones sobre la libertad, quedó atrapado en una historia que no le pertenecía. Murió allí, en el coche, camino al aeropuerto. Y el país entero, y gran parte de América Latina, se quedó con una sensación difícil de procesar. ¿Cómo puede morir así alguien que no debía estar ahí? ¿Qué significa morir sin deberla en un continente donde tantas muertes se justifican con sospechas, con etiquetas, con rumores? Las primeras horas tras el asesinato fueron un caos informativo. Como siempre ocurre en casos de alto impacto, aparecieron teorías inmediatas. Algunos medios hablaron de un ataque dirigido al propio Cabral. Otros sugirieron posibles móviles sin evidencia sólida. Pero rápidamente empezó a tomar fuerza una línea que las autoridades guatemaltecas también señalarían. Facundo no era el objetivo principal. La versión que se fue imponiendo, con el paso del tiempo y de las investigaciones, es que el ataque iba dirigido al empresario que lo trasladaba. Que Facundo fue víctima colateral. Un daño no planeado, pero inevitable en una emboscada con fusiles y múltiples tiradores. Y ese es el núcleo trágico de esta historia. No se trata solo de la muerte de un artista, sino de la lógica brutal de ciertos contextos, donde no importa quién seas, ni lo que hayas predicado, ni tu obra, ni tu mensaje. Si estás en el coche equivocado, con la persona equivocada, en el minuto equivocado, ya no hay biografía que te salve. En los días siguientes, el caso comenzó a revelar algo todavía más oscuro.
que el mundo alrededor de ese promotor no era precisamente limpio. Y aquí hay que ser rigurosos con el lenguaje, porque es fácil caer en el morbo o la acusación fácil. Lo que sí aparece en múltiples reportes y en procesos judiciales posteriores es que ese entorno estaba vinculado a redes criminales y disputas que no tenían nada que ver con Facundo Cabral. Pero lo alcanzaron igual. Para el público, todo se resumió en una imagen: el autor de No soy de aquí ni soy de allá muerto en una carretera extranjera, lejos de su hogar, víctima de una violencia que ni entendía ni buscaba. Y el impacto fue tan grande porque la historia parecía escrita con una ironía cruel. Un hombre que hablaba de paz, de desapego, de caminar ligero, terminó atrapado en una emboscada pesada, sucia, metódica. Pero para entender por qué Facundo estaba ahí, por qué aceptó ese coche, por qué rechazó cambiar planes, si es que realmente le insistieron en hacerlo, hay que retroceder. No solo a los días previos, sino a su vida completa. Porque Cabral no era solo un cantante. Era un sobreviviente de una infancia dura, un artista que pasó por exilios, por persecuciones y por épocas donde cantar también era peligroso. Y ahí aparece la paradoja final del bloque 1. Facundo había vivido lo suficiente como para saber que el mundo puede ser injusto, pero quizás no imaginó que la injusticia podía tomar la forma de un simple trayecto hacia un aeropuerto. En el siguiente tramo vamos a entrar donde el documental realmente se vuelve inevitable. Su origen, su historia personal y cómo ese hombre, forjado por carencias y convertido en símbolo de libertad, terminó en el punto exacto donde el azar se cruza con la violencia. Para entender por qué Facundo Cabral no vio venir el final, o por qué no reaccionó como alguien que se siente en peligro, hay que volver muy atrás, a un punto donde su vida ya había estado varias veces al borde del abismo. Porque Cabral no fue un hombre protegido por la suerte. Fue, desde niño, alguien acostumbrado a sobrevivir. Nació en una pobreza extrema. No como una figura romántica del artista humilde, sino en una miseria real, dura, estructural. Su infancia estuvo marcada por el hambre, por la inestabilidad y por una sensación constante de abandono. Su padre desapareció muy temprano de su vida, y su madre, con problemas de salud mental, no siempre pudo ofrecerle el cuidado que necesitaba. Facundo pasó parte de su niñez prácticamente solo, moviéndose entre la calle, trabajos precarios y una realidad donde la violencia no era excepcional. Antes de ser poeta, fue un niño sin techo estable. Antes de ser símbolo de paz, fue alguien que aprendió a endurecerse para no romperse. Esa infancia no solo dejó cicatrices emocionales, dejó una manera de ver el mundo. Para Cabral, la vida siempre fue algo frágil, provisional. Nada estaba garantizado. Y cuando creces así, desarrollas una relación distinta con el peligro, no lo dramatizas, pero tampoco lo conviertes en el centro de tus decisiones. En su juventud, Facundo tuvo conflictos con la ley. Pasó por instituciones, por encierros, por situaciones límite. No era un camino artístico ordenado. Era un recorrido errático, lleno de tropiezos. Y sin embargo, en medio de todo eso apareció la palabra. La escritura. La canción. La música no llegó como un plan de carrera. Llegó como una tabla de salvación. Facundo descubrió que podía contar su historia, y la de muchos otros, sin gritar. Con ironía. Con profundidad. Con una lucidez que desarmaba. Y poco a poco, esa voz empezó a encontrar oyentes. Pero su crecimiento artístico no estuvo desligado del contexto político. Al contrario, Facundo se convirtió en un artista incómodo para dictaduras, para regímenes autoritarios, para cualquier poder que no tolerara la palabra libre. Fue censurado. Fue perseguido. Vivió el exilio. Caminó por países donde cantar también podía costarte la vida. Y aún así, sobrevivió. Sobrevivió a contextos mucho más peligrosos que un viaje al aeropuerto. Sobrevivió a épocas donde ser cantautor comprometido significaba estar en la mira del poder estatal. Sobrevivió a amenazas, a prohibiciones, a silencios forzados. Eso es clave. Porque cuando alguien ha sobrevivido tantas veces, desarrolla una confianza extraña en que ésta también pasará. No por arrogancia, sino por experiencia acumulada. La mente empieza a normalizar el riesgo. Facundo Cabral había vivido lo suficiente como para no sentirse un blanco fácil. No se percibía como alguien en peligro constante. Su mensaje era espiritual, humanista, ajeno a disputas económicas o criminales. No hablaba de dinero. No hablaba de poder. No hablaba de control territorial. Hablaba del alma. Y eso, en su lógica, lo colocaba fuera del radar. Durante años, se movió por América Latina con una sensación de libertad casi ingenua.
No necesitaba grandes equipos de seguridad. No se rodeaba de escoltas. Confiaba en la gente. Confiaba en el camino. Confiaba en que su vida no estaba ligada a ninguna guerra. Y esa confianza, forjada tras décadas de sobrevivir, fue, paradójicamente, uno de los factores que lo dejó expuesto. En Guatemala, Facundo no estaba huyendo de nada. Estaba trabajando, cantando, cumpliendo compromisos. Como siempre. No había cambiado su forma de moverse porque no veía razones para hacerlo. Según versiones posteriores, hubo advertencias generales sobre la situación del país. Comentarios. Recomendaciones. Nada específico. Nada que sonara a no subas a ese coche o vas a morir. Y aquí aparece un punto clave. Cambiar de planes, para alguien como Facundo, no era un gesto neutro. Era aceptar que el miedo dictara el camino. Y él había construido toda su vida justamente en contra de eso. No era imprudencia. Era coherencia con su identidad. Facundo creía profundamente en la idea de que uno no puede vivir escondiéndose del mundo. Que si empezás a actuar como si todo fuera una amenaza, terminás renunciando a vivir. Esa filosofía lo había acompañado durante décadas. Y le había funcionado. Hasta que dejó de hacerlo. Porque hay una diferencia brutal entre los peligros que conoció en su juventud y el tipo de violencia que lo alcanzó al final. Esta no tenía que ver con ideas, ni con canciones, ni con mensajes. Era una violencia industrial, organizada, ajena, que no necesitaba conocer a su víctima para matarla. Y eso es lo que vuelve su muerte tan injusta. Facundo no fue asesinado por lo que dijo. No fue asesinado por lo que cantó. No fue asesinado por lo que representaba. Fue asesinado por estar en el lugar equivocado, con la persona equivocada, en el momento equivocado. Pero para llegar a ese punto, su vida tuvo que construir primero una falsa sensación de invulnerabilidad. Una confianza basada en haber salido ileso demasiadas veces. Cuando le aconsejaron modificar el itinerario, Facundo no lo interpretó como una alerta real. Lo interpretó como una exageración. Como una precaución innecesaria. Y desde su experiencia vital, tenía sentido. Había pasado por dictaduras. Había pasado por persecuciones. Había pasado por exilios. ¿Cómo iba a imaginar que su final vendría no de una idea peligrosa, sino de un coche? Ese contraste es lo que define su tragedia. Y es lo que convierte su historia en algo más que un crimen, en una reflexión brutal sobre el azar, la violencia estructural y la forma en que incluso los hombres más pacíficos pueden quedar atrapados en guerras que no les pertenecen. En el centro de esta historia hay una verdad incómoda que tardó poco en emerger, pero mucho en asumirse. Facundo Cabral no era el objetivo. No lo era por su música, ni por sus ideas, ni por su pasado. El ataque que terminó con su vida estaba dirigido a otra persona. Y ese detalle transforma el caso por completo. El hombre que lo trasladaba aquella madrugada no era solo un conductor ocasional. Era un empresario vinculado a la organización de eventos, alguien con conexiones profundas en el entorno local. Con el paso de los días, las investigaciones comenzaron a señalar que ese entorno estaba lejos de ser neutro. Aparecieron vínculos con redes criminales, disputas internas y conflictos que nada tenían que ver con un cantautor argentino que predicaba la paz. Pero la violencia no distingue biografías. El ataque fue ejecutado con una precisión que descartó rápidamente la idea de un robo al azar. Los vehículos que interceptaron el coche sabían a quién buscaban. Sabían por dónde iba a pasar. Sabían cuándo. Era una emboscada, no una improvisación. Y en esa emboscada, Facundo Cabral quedó reducido a una variable secundaria. Las autoridades guatemaltecas lo dirían después con palabras frías: daño colateral. Una expresión que, aunque técnicamente correcta, resulta brutal cuando se la aplica a una vida humana. Más aún cuando se trata de alguien que no tenía ningún vínculo con el conflicto que se estaba resolviendo a balazos. Para el público, esta revelación fue difícil de procesar. Porque solemos buscar sentido en las tragedias. Una causa directa. Un motivo claro. Algo que nos permita ordenar el horror. Pero aquí no lo había. O, mejor dicho, lo había, pero no incluía a la víctima más visible. Facundo murió por acompañar a la persona equivocada. Por confiar en un traslado rutinario. Por no cambiar de planes. Y esa idea es devastadora, porque elimina cualquier consuelo narrativo. No hay castigo por una culpa. No hay consecuencia por un error moral. Hay azar, violencia y contexto. Con el avance de la investigación, algunos responsables materiales fueron identificados y condenados. Eso permitió reconstruir parte de la mecánica del crimen. Pero incluso con sentencias,
El fondo de la historia siguió siendo inquietante. Un sistema donde las guerras ajenas arrastran a inocentes sin previo aviso. Facundo Cabral no estaba siendo vigilado. No estaba amenazado. No estaba escondiéndose. Simplemente estaba ahí. Y aquí aparece una pregunta que atraviesa todo el caso. ¿Se pudo evitar? Desde un punto de vista técnico, quizás sí. Cambiar de coche. Cambiar de ruta. Cambiar de horario. Cambiar de acompañante. Cualquiera de esas decisiones, tomadas a tiempo, habría alterado el desenlace. Pero esa lectura es injusta si se analiza desde la lógica de quien vivía la situación. Facundo no tenía información privilegiada. No sabía que el promotor era objetivo de una emboscada. No sabía que había una amenaza concreta y activa. No había una alarma roja. Solo advertencias vagas, genéricas, propias de un país donde la violencia forma parte del paisaje cotidiano. Y aquí se produce el choque entre dos realidades, la del artista que cree estar fuera del radar, y la de un contexto donde nadie está realmente fuera. La violencia que mató a Facundo no fue personal. Fue estructural. Fue la consecuencia de una red criminal que opera con lógicas propias, donde las víctimas no siempre son elegidas por lo que hacen, sino por dónde están. Eso es lo que hace que su muerte sea tan difícil de aceptar. Porque no nos permite decir, si no hubiera hecho esto. No nos permite pensar, si hubiera sido distinto. Solo nos deja con la constatación de que, a veces, vivir no alcanza para estar a salvo. En los días posteriores, la figura de Facundo Cabral fue resignificada. Pasó de ser un cantautor admirado a convertirse en símbolo de la injusticia absoluta. Un hombre ajeno a la violencia, atrapado por ella. Y ese símbolo golpeó fuerte en toda América Latina, porque tocó una fibra profunda, la sensación de vulnerabilidad compartida. La idea de que cualquiera puede quedar atrapado en una historia que no le pertenece. Pero todavía quedaba algo por analizar. Algo que no tiene que ver con la emboscada en sí, sino con lo que vino después. Con cómo se contó la historia. Con cómo se la explicó. Con cómo se la cerró, o no. Porque la muerte de Facundo Cabral no solo dejó un vacío artístico. Dejó una pregunta abierta sobre la forma en que convivimos con la violencia, sobre cómo la normalizamos y sobre cómo aceptamos explicaciones que no alcanzan a reparar nada. La noticia de la muerte de Facundo Cabral se propagó con una velocidad que no dejó espacio para el duelo inmediato. Antes de que su familia pudiera procesarlo, antes de que el público entendiera qué había ocurrido, el caso ya estaba siendo explicado, interpretado y, en cierta medida, cerrado de forma apresurada. Ese es uno de los rasgos más inquietantes de esta historia. La rapidez con la que el mundo aceptó una explicación que, aunque correcta en lo técnico, no resolvía nada en lo humano. Se dijo que Facundo no era el objetivo. Se dijo que fue un daño colateral. Se dijo que el ataque iba dirigido a otro. Y con eso, para muchos, el caso quedó entendido. Pero entender no es lo mismo que asumir. Porque aceptar que alguien murió por error no hace la muerte más justa. Al contrario, la vuelve todavía más insoportable. En América Latina, donde la violencia suele venir acompañada de narrativas que buscan darle sentido, el caso de Facundo descolocó. No había una historia de excesos que contar. No había una vida oscura que señalar. No había una conducta que criticar. Había un artista pacífico, asesinado en una emboscada ajena. Los medios hicieron lo que suelen hacer en estos casos, reconstruyeron los hechos, repitieron la escena del coche, analizaron la ruta, mencionaron el nombre del promotor, hablaron de la red criminal detrás del ataque. Todo eso fue necesario, pero insuficiente. Porque lo esencial no estaba en el cómo. Estaba en el porqué, y ese porqué no tenía una respuesta que tranquilizara a nadie. Facundo Cabral se convirtió rápidamente en símbolo. En el símbolo del artista inocente. Del hombre que predicó la paz y murió por la violencia. Esa imagen recorrió titulares, homenajes y discursos. Pero los símbolos también tienen un efecto perverso, simplifican. Reducir su muerte a una ironía trágica, el pacifista asesinado, corre el riesgo de ocultar la estructura que hizo posible ese crimen. Una estructura donde la violencia no necesita motivación personal para actuar. Solo necesita oportunidad. Y esa oportunidad apareció en forma de un traslado rutinario. Con el paso de los días, el caso avanzó en términos judiciales. Hubo detenciones. Hubo juicios. Hubo condenas. Desde ese punto de vista, el sistema respondió mejor que en muchas otras tragedias latinoamericanas. Pero incluso con responsables materiales condenados, algo quedó sin resolver. La sensación de que la muerte de Facundo fue perfectamente evitable, y al mismo tiempo inevitable dentro de ese contexto.
Porque sí, bastaba con cambiar de coche. Bastaba con modificar el itinerario. Bastaba con no viajar con esa persona. Pero, ¿cómo se le exige esa previsión a alguien que no estaba en guerra? Ese es el dilema central de esta historia. Facundo no ignoró una amenaza concreta. No desoyó una advertencia clara de muerte. No actuó con temeridad consciente. Actuó como alguien que confía en que su vida no está entrelazada con la violencia organizada. Y esa confianza, en muchos lugares del mundo, es razonable. En otros, es una ruleta rusa invisible. Después del crimen, hubo homenajes, conciertos tributo, palabras sentidas. Se recordó su obra, su mensaje, su coherencia vital. Se habló de su infancia dura, de su exilio, de su filosofía. Pero también hubo un silencio incómodo. Un silencio sobre el contexto que permitió su muerte. Un silencio que evitaba ir más allá del fue una tragedia. Porque ir más allá implicaba reconocer algo difícil. Que hay territorios donde la violencia no discrimina, donde cualquiera puede quedar atrapado sin previo aviso. La muerte de Facundo Cabral expuso esa realidad de forma brutal. Y también expuso otra cosa, la fragilidad de las decisiones cotidianas. Como un gesto tan simple como no cambiar de planes puede tener consecuencias irreversibles, no por imprudencia, sino por azar. Facundo no murió por ser quien era. Murió por estar donde estaba. Y eso rompe con muchas de las narrativas habituales sobre la violencia. No hay moraleja clara. No hay aprendizaje cómodo. Solo queda la constatación de que la injusticia, a veces, es completamente aleatoria. Con el paso de los años, su historia sigue resonando precisamente por eso. Porque no permite cerrar el caso con una explicación tranquilizadora. Porque no se puede decir, no me pasará. Porque no hay una conducta que imitar o evitar para estar a salvo. Lo único que queda es la conciencia incómoda de que el mundo no siempre funciona con lógica moral. Con el paso del tiempo, la muerte de Facundo Cabral fue quedando fijada en la memoria colectiva como una de esas tragedias que no encajan en ningún relato cómodo. No es una historia de excesos, ni de advertencias ignoradas de forma temeraria, ni de una vida al límite. Es, precisamente por eso, una historia que incomoda más. Porque no ofrece consuelo. Facundo Cabral no murió por lo que dijo, ni por lo que cantó, ni por lo que representaba. Murió porque la violencia organizada no necesita conocer a su víctima para destruirla. Basta con que esté cerca. Basta con que comparta un trayecto. Basta con que no cambie de planes. Esa es la crudeza final del caso. Después de los juicios y de las condenas, quedó la sensación de que la justicia había actuado, pero no había reparado nada. Porque ninguna sentencia puede devolver una vida, y menos aún cuando esa vida se perdió por una lógica que sigue operando intacta. La figura de Facundo quedó asociada para siempre a una idea profundamente injusta, la del hombre que murió sin deberla. Y esa expresión, repetida una y otra vez, resume mejor que cualquier análisis lo que ocurrió. No había cuentas pendientes. No había enemigos. No había conflictos personales. Había azar. Había contexto. Había una violencia que no distingue. Con los años, su obra siguió viva. Sus canciones siguieron escuchándose. Sus palabras continuaron circulando como pequeñas cápsulas de lucidez en medio de un continente acostumbrado a convivir con el miedo. Pero su muerte añadió una capa imposible de ignorar. Cada vez que alguien escucha a Facundo hablar de libertad, de desapego, de caminar ligero por la vida, sabe cómo terminó ese camino. Y esa contradicción no invalida su mensaje. Lo vuelve más humano, más frágil, más real. Facundo Cabral no fue ingenuo. Conocía el dolor. Había sobrevivido a la pobreza extrema, a la violencia temprana, al exilio, a la persecución política. Había visto de cerca la injusticia muchas veces. Pero también había aprendido a no vivir paralizado por ella. Y esa elección vital, no vivir con miedo, fue la misma que, al final, lo dejó expuesto. Cambiar de planes habría podido salvarle la vida. O tal vez no. Esa es otra de las verdades incómodas del caso, nunca lo sabremos con certeza. Porque en contextos de violencia estructural, no hay garantías. Solo probabilidades. Facundo eligió seguir su itinerario. No porque despreciara el riesgo, sino porque se negó a dejar que el riesgo definiera su forma de vivir. Y esa decisión, que durante décadas le permitió caminar libre, esa vez lo colocó exactamente donde no debía estar. Su muerte no fue un mensaje. No fue una advertencia dirigida. No fue una consecuencia buscada. Fue una colisión brutal entre una vida pacífica y una violencia ajena. Y quizá por eso su historia sigue doliendo tanto.
porque nos obliga a aceptar que no todo se puede controlar, que no todas las muertes tienen sentido, que no siempre hay una lección clara que aprender. Solo queda la memoria de un hombre que habló de paz sin ingenuidad, que conoció el dolor sin convertirlo en bandera, que creyó que el mundo podía recorrerse sin blindajes, incluso después de haber visto su lado más oscuro. Facundo Cabral murió en un coche, camino a un aeropuerto, en una madrugada que debía ser como cualquier otra. Y ese detalle, la normalidad del momento, es lo que vuelve su historia insoportable y universal al mismo tiempo. Porque nos recuerda que la tragedia no siempre avisa, que no siempre da señales claras, que a veces llega envuelta en la rutina. Y la pregunta final queda flotando, sin respuesta definitiva. ¿Facundo Cabral murió por rechazar cambiar de planes? ¿O murió porque hay lugares donde ningún plan es realmente seguro? Mientras esa pregunta siga abierta, su historia seguirá contándose. No como un mito, ni como una moraleja, sino como lo que fue, una tragedia real, injusta y profundamente humana.